¿ya? Ahora, según la Asociación Española de Pediatría y también el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría, bueno, nos dice que existen tres periodos de alimentación en el niño. ¿Ya? El primer periodo es el periodo de la lactancia, el segundo periodo, el periodo transicional, el tercero el periodo del adulto modificado. El primero, bueno, se va a caracterizar porque básicamente será de 4 a 6 meses en la edad de vida. Y la alimentación, como les dije anteriormente, es exclusivamente de leche materna, ¿ya? Y bueno, en su defecto, porque puede haber defectos, ¿no? Puede ser que esté contraindicado o que el niño tenga enfermedades respiratorias que están comprometidas el pulmón. Entonces, en ese caso, podemos suprimir la lactancia materna y aplicar fórmula para este niño. Ahora, el segundo periodo es el periodo transicional. Este se da a partir de los 6 meses hasta un año, ¿ya? Este periodo también es muy importante porque en este periodo se va a realizar lo que es la alimentación complementaria, ya lo que comúnmente conocemos como la ablactancia. Eh, eh, y consiste en la introducción de alimentos que son distintos a la leche materna o a la fórmula. Y el otro periodo es el periodo del adulto modificado. Este ya abarca las edades de preescolar y escolar y comprende entre 7 u 8 años de edad, ¿no? Ahora, en este periodo, el niño ya va a adoptar una alimentación que ya es progresivamente más parecida a la del adulto. Ya. Ahora, aquí surge una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Y dice, ¿por qué pues, no podemos darle al lactante, no podemos introducirle alimentos? ¿No? ¿Por qué siempre tiene que ser la lactancia materna exclusiva o leche materna exclusiva? ¿Por qué? Bueno, la razón es básicamente por tres motivos. Uno es que el sistema digestivo del lactante no está bien desarrollado, ¿no? Sabemos que dentro del sistema digestivo va a haber enzimas, etcétera. Y estas enzimas, pues, van a estar, muchas veces, no van a funcionar correctamente y muchas veces van a estar ausentes. El segundo motivo es porque el sistema neuromuscular aún todavía no está desarrollado, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, el lactante todavía no se puede sentar, todavía no puede mantener la bipedestación, etcétera, y eso va a impedir que nosotros podamos introducir alimentos que son diferentes a la leche materna. Y el tercer motivo es básicamente la función renal, ¿ya? El lactante pues no va a tener una adecuada función renal. El riñón va a ser bastante limitado, no va a poder excretar correctamente los desechos o los metabolitos. Si le introducimos alimentos, hasta podríamos provocar enfermedades, podríamos provocar alergias a muchos alimentos. Esto antes de los 6 meses. Por eso se dice que en los primeros 6 meses se realiza eh, lactancia materna exclusiva, ¿ya? Y esa es la recomendación de muchos, prácticamente de todos los pediatras. Bueno, vamos a ver aquí cuán limitado es la función digestiva del lactante, ¿no? Primero decimos que, bueno, el lactante es capaz de tener una succión efectiva, sí, ya, sí tiene una succión, por eso succiona pues la mama, ¿no? Y también ya el lactante tiene un reflejo del cierre anatómico de la glotis. ¿Ya? Segundo, decimos que la deglución de sólidos es impedida por el reflejo de extrusión de la lengua. Esto hasta los 4 o 5 meses de vida. Eh, por eso, al lactante no se le debe dar alimentos ni semisólidos ni sólidos antes de los 6 meses porque el reflejo de extrusión de la lengua ya lo va a botar afuera, por así decirlo. Después de los 6 meses, sí, ya se va a poder. Ahora, el reflejo de la masticación antes de los 6 meses aún no aparece, pero después de los 6 meses, entre los 7 y 9 meses, ya aparece el reflejo de masticación y a pesar de que el lactante aún no pueda tener dientes, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, la lipasa lingual, que es una enzima, esta es la única enzima que va a estar desarrollada en el lactante, ¿no? Que se va a encontrar en la saliva del lactante. Ya, esta lipasa lingual, como ya está desarrollada, sí va a poder realizar una hidrólisis de los triglicéridos de la leche. ¿Ya? Por eso sí el lactante puede consumir leche materna. Ahora, el tono del esfínter esofágico inferior, o sea, el cardias,
recién aumenta de tono a los 6 meses y alcanza su madurez a los 3 años. Es por eso que los lactantes, cuando muchas veces las madres dan de lactar y el lactante, pues, este, regurgita, ¿no? Regurgita y dicen, ¿no? Ya ha botado su chanchito, dicen. Pero eso es porque el esfínter esofágico todavía no tiene un tono correcto y regurgita, pues, ¿no? Y eso no tenemos que confundir con el vómito, ya es muy diferente, ¿ya? Ahora, el vaciado gástrico del lactante es un poquito más complicado y se da en dos fases, una fase rápida y una fase lenta. Y este va a alcanzar un ritmo normal, o sea, así como del adulto, recién a los 9 meses. Ahora, otro detalle es que el pH gástrico del lactante no es tan ácido, ¿ya? No es tan ácido y va a alcanzar sus valores normales de acidez recién a los 3 años de edad. Ahora, al no ser tan ácido este pH del lactante, va a producir menos acción de la pepsina, porque sabemos que el ácido clorhídrico transforma el pepsinógeno en pepsina y esto va a ayudar o esto va a realizar la digestión de proteínas. Y al no ser tan ácido este pH, pues no va a haber una correcta, una eficiente pepsina y no va a haber, por ende, una correcta digestión de proteínas. Ahora, la secreción del factor intrínseco de Castlé es pobre y esto recién es pobre hasta antes de los 3 meses, ¿no? Y esto va a conllevar a un déficit de la reducción de vitamina B12. Ya, ahora, también debemos saber que al mes de vida, el volumen de la secreción pancreática sí es normal, ¿ya? O sea, del lactante, su secreción pancreática es normal, pero dentro de esa secreción pancreática se supone que tenemos que tener la enzima alfa-amilasa pancreática, pero sí, esta enzima es nula. O sea, la función de esta enzima es nula. O sea, sí tiene secreción, pero es nula. Ahora, en esta etapa también, la tripsina y la quimiotripsina, que sí van a estar presentes, pero tienen poca actividad. O sea, no van a desdoblar, romper bien las proteínas para convertirlas a péptidos. Morfológicamente, el intestino sí es maduro en el lactante, pero bioquímicamente no lo es, ¿ya? También la hipoacidez y la poca secreción de las sales biliares en el lactante, bueno, esto va a contribuir a que posiblemente haya infecciones, ya sea bacterianas, víricas o parasitarias, ¿no? Es por eso que hay que tener mucho cuidado en los lactantes en no introducir cualquier tipo de alimentos antes de los 6 meses. ¿Ya? Porque como tiene poca motilidad, tiene hipoacidez, etcétera, puede conllevar a muchas patologías. Ahora, la función renal del lactante también es muy limitada, como les dije anteriormente. Eh, la madurez del riñón recién va a alcanzar en el primer año de vida. ¿Ya? Antes de eso es inmaduro. En el tercer mes de vida del lactante, eh, la función renal adquiere una mayor filtración glomerular y esto que le permite tolerar un poco más el agua y los solutos, ¿no? Bueno, también en el riñón del lactante existe bajos niveles de secreción y reabsorción tubular. Y esto nos conlleva a una menor capacidad de concentración renal y por ende el lactante no va a poder excretar bien algunos metabolitos o algunos desechos, ¿ya? Ahora, es importante también tener en cuenta que el lactante no dispone de ningún sistema de excreción exclusivamente para el sodio, ¿ya? Entonces, por eso es que al lactante debemos tener mucho cuidado en no darle mucha cantidad de sodio, ¿ya? ¿Y esto cómo se va a controlar? Se va a controlar habiendo una variación en la reabsorción de sodio después del filtrado glomerular, ¿no? Por ejemplo, las necesidades diarias de sodio en el lactante debe ser 1,5 milicavalentes por kilogramo por día. Solamente debemos limitarnos a eso. Y debemos tener mucho cuidado con las leches en fórmula. Muchas veces estas leches pues tienen mayor cantidad de sodio y el lactante como no puede excretar bien el sodio, entonces va a tener alteraciones en el equilibrio hídrico y en la homeostasis, ¿ya? Es muy importante también tener en cuenta que los riñones maduran morfológica y funcionalmente recién a los 1 año de vida. Ahora, en cuanto al sistema nervioso,
Bueno, la maduración del sistema nervioso, eh, cuando el lactante tiene los 6 primeros meses de vida, le va a permitir la deglución de líquidos, ¿ya? Y después de esos 6 meses de vida, recién va a permitir una deglución de semisólidos y, y hasta puede ser sólidos. ¿Ya? Es por eso que el lactante, ya, es por eso que el lactante eh, hay que tener mucho cuidado en no administrar alimentos semisólidos o sólidos antes de los 6 meses de vida. Bueno, ahora vamos a hablar de los requerimientos nutricionales en el lactante sano, ¿no? Como les dije anteriormente, y lo vuelvo a repetir, y es muy importante, que la leche materna exclusiva puede cubrir sí por sí sola las necesidades energéticas del lactante en los primeros 6 meses. Pero a partir de esos 6 primeros meses ya puede aparecer carencias en algunos nutrientes, ¿ya? Ahora, las necesidades energéticas para el crecimiento y desarrollo del lactante son muy grandes, ¿no? Porque, como les dije, en esta etapa de vida es muy crítica porque el lactante recién está madurando su sistema digestivo, recién está madurando su sistema neuromuscular, recién está madurando su sistema renal. Hay mucha actividad física porque el lactante, ¿no? en los primeros meses, 6, 8 meses, está con esa tendencia a querer controlar su cabecita, o sea, tiene que adquirir una postura, quiere sentarse, va a querer ponerse en bipedestación, va a querer gatear. Entonces, todas esas actividades hacen que el lactante tenga mucho desgaste energético y por ende tiene una alta demanda de energía, ¿ya? Entonces, aquí vamos a entrar ya a un término que se dice raciones dietéticas recomendadas. Disculpe, doctora, compañeros, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. ¿Sí te escucho? Ya. Ya. Como les dije, aquí vamos a hablar de un término de raciones dietéticas recomendadas. Bueno, esto me estoy refiriendo básicamente a lo que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, que son las principales macromoléculas que nos dan energía, ¿no? Por ejemplo, los lípidos, perdón, los carbohidratos, ¿no? Por cada gramo de carbohidratos vamos a adquirir 4 kilocalorías de energía. Por cada gramo de proteínas, igual 4 kilocalorías de energía. Y por cada gramo de lípidos, 9 kilocalorías de energía. Eh, perdón, doctora, me indican que no está pasando las diapositivas. No sé si... No avanza, sigue en el mismo. Sí, estamos con la función digestiva del lactante, la anterior que te has quedado. No avanzó a las otras. Mm, ¿se ve? Estamos en requerimientos nutricionales. No sé si se ve, por favor. No. Sí, te hemos escuchado la explicación, pero no ha cambiado la diapositiva. Ya. Doctora, por favor, si me puede dar un momentito. Elvis, ¿podrías presentarlo tú, por favor? Elvis, ¿me escuchas? ¿Podrías presentarlo? Sí, 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 sí. Ya. Bien. Eh,
Ya, Elvis, por favor, ponlo en los requerimientos nutricionales. Elvis, ¿me escuchas? Ya, Sí, ahí, estoy ahí, en los requerimientos. ya. Bien. Ya, bueno, retomando la exposición, como les iba diciendo, doctora y compañeros, los requerimientos nutricionales, como decía anteriormente, básicamente, que la lactancia materna o la leche materna sí puede cubrir los 6 primeros meses, pero después de esos 6 primeros meses, pues ya puede presentarse carencias en algunos nutrientes, etcétera. Como les dije también anteriormente, que los requerimientos energéticos en esta etapa de la vida es muy importante, puesto que el lactante tiene hace mucho gasto energético y por ende va a tener bastante demanda de los mismos. Ahora, aquí vamos allá a tocar un término llamado raciones dietéticas recomendadas, ¿no? Esto me estoy refiriendo a lo que son los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Cómo y cuánto debe administrarse o cuánto debe consumir el lactante. El primero que vamos a hablar es el agua. Bueno, el agua, sabemos o debemos saber que el lactante, pues, en sus primeros meses está conformado por 75% de agua. Y ya a los 3 años de vida recién se va a tener una composición similar a la del adulto, que es el 60%. Bueno, las necesidades de agua recomendadas para el lactante. Elvis, por favor, tu audífono, tu micrófono, perdón. Disculpe, doctora. Ya. Las necesidades de agua para el lactante está recomendada de 150 mililitros por kilogramo por día. Ahora, si queremos ser un poco más exquisitos, podemos decir que se necesita 1,5 mililitros por kilocaloría que administramos de agua. Siguiente diapo, por favor. Ya. Bueno, las necesidades energéticas del lactante tenemos que ajustarlas, ¿ya? Por ejemplo, en carbohidratos, lípidos y proteínas tiene que consumir el lactante 108 kilocalorías por kilogramo por día durante los 6 primeros meses. Pero posteriormente a esta edad ya va a disminuir con 96 kilocalorías por kilogramo por día eh, entre los 6 a 12 meses de edad. Esta proporción de administración de kilocalorías está basado en lo que es la leche materna, porque sabemos que ese es el líquido de oro, ¿no? Y cualquier otra administración, ya sea por fórmula, etcétera, tiene que asemejarse lo más posible a la leche materna. Por ejemplo, las grasas tienen que componer el 50 al 54% de las calorías, los hidratos de carbono del 36 al 40% y las proteínas un 7%. ¿Ya? Las proteínas, pues lo que debe consumir el lactante es de 2,04 gramos por kilogramo por día en los 3 primeros meses y 1,73 kilogramos por día en los próximos 3 a 6 meses. En cuanto a las grasas, debe consumir 3,3 gramos por 100 kilocalorías totales administradas. O si hablamos de leche de fórmula, pues debe consumir 4 a 6 gramos por cada 100 mililitros de esta leche. ¿Ya? Aquí, en esta parte de grasas, es muy importante mencionar a dos ácidos grasos que son muy importantes, ¿no? El ácido graso linoleico y linolénico, ¿ya? Estas deben estar en la proporción de 10:1, como lo está en la leche materna. Esos son muy importantes porque ayudan bastante al desarrollo del sistema nervioso, ¿ya? Ahora, los hidratos de carbono el hidrato de carbono más importante
tiene que ser la lactosa, ¿ya? Este es un disacárido que es secretado en su mayoría por las glándulas mamarias, ¿ya? Y debe administrar o debe consumir de 8 a 12 gramos por cada 100 kilocalorías de carbohidratos y también 5,4 a 8,2 gramos por 100 mililitros. Esto si hablamos de la leche en fórmula. Siguiente diapo. Ya. Bueno, no sé si lo ven, pero aquí tenemos una tabla que es bastante confiable. Disculpen, pero creo que no se está viendo igual bien las diapositivas cuando las están cambiando. No sé si solamente es problema conmigo. ¿Los demás están viendo las diapositivas? No, no, doctora. Ujú. Entonces, yo creo que, no sé quién está presentando, Elvis, ¿sí? No sé, si lo puedes poner en modo presentación, porque no están pasando las diapositivas o de repente te has equivocado en compartir ventana. A ver, revísalo. Mm, es que doctora, mi internet creo que es el problema. Voy a ver. No, en todo caso, manden todas las diapositivas a los delegados y yo lo voy a compartir para que me lo manden a mí. A ver. Ya. Doctora, por favor, ¿puede avanzar unas cuantas diapositivas? A ver, un segundito. A ver, me avisa si está avanzando. Sí, sí está avanzando. Ya. Estamos en función renal del lactante, requerimientos nutricionales, Ya, ahí. necesidades energéticas. Es el Ya, cuadrito. Ya. sí, ahí, ajá. Entonces, como Ujú. les iba diciendo, este es un cuadro emitido por la Asociación Española de Pediatría y es bastante confiable, ¿no? Porque aquí nos da, por ejemplo, los requerimientos que debemos tener en cuenta en el lactante, en lo que son aminoácidos esenciales, primero en los 6 meses de vida y posterior a esto. Siguiente, por favor, doctora. Ya. En cuanto a los minerales y vitaminas, aquí tenemos que tener mucho en cuenta lo que es el hierro, ¿ya? Entonces, decimos que la leche materna, pues sí tiene todos los nutrientes, ¿no? Tiene carbohidratos, lípidos, proteínas, tiene inmunoglobulinas, tiene muchas cosas, pero lo único que le falta es, para que sea perfecto, por así decirlo, es el hierro, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que tener mucho en cuenta que al lactante se le va a dar suplementos de hierro a partir del 4 mes, no antes, porque
como les dije, la función renal todavía no está tan eh, bien, ¿no? Entonces, esta es una tabla en la cual también vamos a ver el aporte o la cantidad de vitaminas que debe consumir el lactante, ¿no? La vitamina A, el retinol, la vitamina D, el tocoferol, la vitamina E, eh, perdón, la vitamina D, que es el colecalciferol, la vitamina E, el alfa-tocoferol, y la vitamina K, que es la naftoquinona. Esto es muy importante también para evitar sangrados, ¿no? Sangrados a nivel cerebral o a nivel intestinal, ¿ya? Es un cuadro donde nos indica la cantidad que debe administrar o consumir el lactante. Siguiente, por favor. Ya. Rápidamente vamos a hablar sobre la lactancia materna. ¿Ya? A grosso modo. Son detallitos que debemos saber, ¿no? La lactancia materna, como les dije, es exclusiva en los 6 primeros meses. ¿Y por qué es tan exclusiva? Porque se va a adaptar a las condiciones fisiológicas tanto del sistema gastrointestinal, del sistema nervioso y del sistema renal. ¿Ya? El inicio de la lactancia materna pues debe ser precoz, debe ser muy precoz. Es más, apenas que da a luz, ya dentro de un momento debe iniciarse la lactancia materna porque esto va a favorecer el contacto madre e hijo y también va a favorecer una estimulación para la secreción láctea. El tipo de la lactancia materna pues debe ser de tipo lactancia materna a libre demanda, aunque hay otro tipo que es lactancia materna controlada, ¿ya? Pero se han hecho estudios y más validez tiene lactancia a libre demanda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el lactante, y no debe pasarse más de 3 horas, ¿no? Porque si el lactante, por ejemplo, quiere dormirse dentro de las 3 horas, entonces la madre tiene que hacerle despertar y darle de lactar, ¿ya? El tiempo de lactancia es indicado entre 15 a 20 minutos, es muy importante esto, porque dentro de los primeros 5 minutos se secreta o existe se succiona el 95% de la leche. Bueno, la lactancia materna siempre debe estar acompañado de una evaluación antropométrica mensual del lactante. ¿Y existen contraindicaciones para la lactancia materna? Sí, sí existen contraindicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, si la madre es drogadicta o si tiene VIH o galactosemia o si tiene también TBC activa o si tiene tratamiento quimioterapéutico, ¿no? En estos casos sí se puede sí se puede suprimir la lactancia materna. Hay otro que también me estoy olvidando y es muy importante y es muy frecuente en nuestro medio, el cual es la neumonía neonatal. ¿Ya? Cuando la neumonía neonatal existe, pues hay una alteración en la frecuencia respiratoria, hay una alteración en todo el sistema respiratorio. Entonces, muy fácilmente el neonato se puede aspirar. Entonces, en este caso, también se suspende la lactancia materna. Está contraindicado. Siguiente, por favor. Ya, la alimentación complementaria. Esto es muy importante y esto es el objetivo, ¿no? de esta parte de la exposición. A esto queríamos llegar. O sea, decimos, esta es la gran pregunta también que muchas madres se hacen y dicen, ¿no? Después de los 6 meses, ¿qué alimentos le voy a dar? ¿Y por qué le voy a dar? ¿Y cuánto le voy a dar? Etcétera. Entonces, aquí viene el término de alimentación complementaria. ¿Ya? Esto básicamente es la introducción de alimentos que son distintos a la leche materna, ¿ya? Y siempre tiene que darse después de los 6 meses, aunque también algunos pediatras lo recomiendan a partir del 4.º mes, pero más aceptado es a partir de los 6 meses, ¿ya? Aquí se pueden administrar ya alimentos líquidos, semisólidos o sólidos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo ya es conducir al lactante, conducir gradual y suavemente a que pueda adquirir una dieta ya similar o igual que el adulto. Esos son los principales objetivos. Ahora, las razones por las cuales hacemos la alimentación complementaria a partir de los 6 meses son dos. Uno es por razones nutricionales y dos es por las razones adaptativas, ¿no? Tiene que adaptarse, tenemos que adaptar, mejor dicho, al sistema digestivo, nervioso y renal. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, como les dije anteriormente, porque no podemos cometer errores en introducir cierto tipo de alimentos, porque podemos causar muchas anormalidades, por ejemplo, anorexia infantil, obesidad, hipertensión o hasta muchas veces alergias a ciertos alimentos. Como les dije anteriormente también, y lo recalco, es muy importante aquí ver la suplementación de hierro. Siguiente, por favor.
Ya, aquí tenemos unos pequeños detallitos eh, sobre la alimentación complementaria. Bueno, para que el niño realice una aceptación de esa alimentación, porque son nuevos alimentos para él, bueno, tiene que haber una reiteración de la oferta, ¿no? Tenemos que estar ahí insistiendo, insistiendo al lactante. También tiene que haber una frecuencia de exposición a los alimentos, o sea, siempre tenemos que estar frecuentemente exponiendo esos alimentos. ¿Ya? Ahora, la relación de los alimentos que se deben dar, en cuanto a la relación de los alimentos, debemos tener mucho en cuenta las preferencias y las costumbres familiares, la zona geográfica, ¿no? Por ejemplo, en esta zona siempre vamos a iniciar con alimentos, más que todo que son de la zona, ¿no? Podemos, en la costa, por ejemplo, ya iniciar con otro tipo de alimentos, de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo también a las costumbres familiares y a las preferencias. Por ejemplo, el lactante siempre va a tener, va a tener una tendencia a preferir alimentos dulces, de sabores dulces, ¿ya? Ahora, también este detallito es importante. Después de los 6 meses debemos continuar con la lactancia materna, no es que lo vamos a dejar, sí, continuar. Y suficiente con 500 mililitros por día. ¿Ya? Esto nos va a asegurar unos correctos requerimientos de energía en el lactante. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con esto ya, para terminar, ¿qué alimentos debemos iniciar? ¿Con qué alimentos debemos iniciar, ¿no? La lactancia, aunque no está bien dicho ese término lactancia, ¿no? Porque A es carencia, sin, y no está bien dicho. Entonces, lo correcto es decir, ¿con qué alimentos debemos iniciar la alimentación complementaria? Primero, debemos agarrar lo que son cereales, ¿no? Su principal componente de estos es el almidón y el lactante ya va a poder tolerar y digerir a estos componentes. ¿Ya? Esto a partir ya del cuarto mes. Ya. El siguiente, vamos ya a introducir lo que son las harinas. ¿Ya? Estas deben ser siempre predigeridas y sin azúcar y sin gluten. Por ejemplo, harinas de arroz, harinas de maíz o harinas de tapioca o más conocido como mandioca. ¿Ya? Este último, la mandioca, siempre debemos administrarlo o introducirlo a partir de los 6 a 8 meses, no antes. ¿Ya? Después ya podemos aplicar lo que son las papillas. ¿Ya? Las papillas, bueno, obviamente son a base de harinas con una solución, ¿no? Y debemos iniciar con 1 a 2 cucharaditas de la harina por cada 100 mililitros de solución. Y después de eso debemos comprobar la tolerancia. Si el lactante tolera, entonces ya vamos a aumentar las cucharaditas de 5 a 7 cucharaditas por cada 100 mililitros de solución y si sigue tolerando debemos espesar más las papillas de 8 a 9 cucharaditas por cada 100 mililitros. Esto ya entre los 8 y 9 meses de vida. Después ya podemos también introducir lo que son las frutas, porque tienen un buen aporte energético, ¿no? Con su azúcar natural, que es la fructuosa. Aparte nos brindan fibras vegetales, vitaminas y también gran cantidad de antioxidantes. ¿Ya? El inicio, ¿cómo se debe iniciar el alimento con frutas? Básicamente es en forma de zumos y siempre se debe administrar con cucharaditas, ¿no? Al lactante, porque no debemos darle en biberón o en otras cosas, porque para evitar las caries, ¿no? La caries conocida como la caries del biberón. Mejor, preferiblemente, en cucharitas. Siguiente, por favor. Ya. El siguiente alimento que podemos introducir son las verduras. Esto, como les dije, siempre a partir de los 6 meses, pero en forma de puré. Pero debemos tener en cuenta que debemos evitar en este caso lo que es la espinaca, el col y las remolachas. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de nitratos, ¿ya? Y esto puede causar methemoglobinemia, ¿ya? Y aparte el riñón no lo va a tolerar tan bien. El siguiente alimento que podemos introducir son las carnes, ¿ya? Esto por su buen aporte de proteínas y aminoácidos esenciales. Como les dije, también son fuente de vitamina D, hierro y vitamina E. En primer lugar, se debe administrar las carnes de pollo, porque son mejor tolerables, mejor digeridas, y posteriormente ya podemos introducir la carne de cordero y de alpaca. Ahora, el huevo, pues muchas madres preguntan, ¿y le puedo dar huevito? ¿Le puedo dar huevo precocido o no? O huevo duro. Entonces, el huevo no se debe administrar hasta los 10 meses de vida. Esto es muy importante. Y cuando
Después de los 10 meses de vida, recién podemos administrar y podemos comenzar con yema cocida, y la clara se debe introducir después de del año de vida. Ahora, el pescado también no se debe administrar antes de los 9 a 10 meses de vida, porque tiene un potencial antigénico, ¿ya? Ahora, la leche de vaca, pues, tampoco se debe administrar fácilmente eh, porque no, porque, bueno, va a haber leches que son procesadas, que sí se van a poder administrar, pero en este caso la leche de vaca que no es procesada, no se debe administrar, ¿ya? Antes de los 12 meses. Siguiente, por favor. Ya. Y finalmente aquí tenemos una tabla que también es emitida por la Asociación Española de Pediatría y el Comité de Nutrición y Pediatría, que nos indica qué nutrientes o qué alimentos debemos administrar al lactante y de acuerdo a sus meses de vida, ¿no? Hay primer mes, segundo mes, hasta el 12º mes. Y bueno, eso básicamente, doctora, sería mi exposición. Gracias. Muy bien, Edwin. Solamente dos preguntas rápidas que ya les has mencionado. Uno, vuelve a repetir, por favor, cuáles son las contraindicaciones de la lactancia materna. Ya, las contraindicaciones, doctora, básicamente va a ser si la madre, por ejemplo, es una madre drogadicta, o no va a poder dar el lactar. Otro, si la madre, por ejemplo, está cursando con tratamiento quimioterapéutico. Otro, si la madre va a estar cursando con tuberculosis activa. Otro, si la madre va a estar, por ejemplo, otro es si el neonato, perdón, el lactante va a tener enfermedades pulmonares, como por ejemplo en nuestro medio el clásico, que es la neumonía, ¿ya? Entonces, en este caso, debemos suspender porque va a tener mucha alta tendencia a una aspiración. Entonces, básicamente en esos casos está contraindicado la lactancia y debemos, en vez de la leche materna, pues darle la leche de fórmula, ¿no? Que es la que más se asemeja, por así decirlo, a la leche materna. ¿Y la madre con VIH? Sí, también está contraindicado. De todas maneras, con respecto a lo de las madres con VIH, hay que tener cuidado porque, de todas maneras, la OMS a veces recomienda que se dé lactancia si es que vivimos en países subdesarrollados como el nuestro, ¿no? Y de repente la paciente está ya recibiendo su tratamiento, ¿no? Pues no es una contraindicación del todo absoluta. Y la segunda pregunta es, ¿qué has leído acerca del azúcar y la sal? Ya. Bueno, eh, como les dije, antes de los 6 primeros meses solamente es leche materna exclusiva, pero después de los 6 meses no se debe administrar azúcares, ¿ya? O sea, fructuosa, no se debe administrar. Puede administrarse glucosa, sí, pero glucosa de la fruta, como la fructuosa, entre otras, pero azúcar como sacarosa, no. Ajá. Ahora, en cuanto al sodio, debemos tener mucho cuidado también porque el sistema renal del lactante, pues, no está aún capacitado para eliminar o procesar el sodio. Entonces, por ende, no se debe administrar, o sea, debemos tener mucho cuidado en eso, y más que todo con las leches en fórmula, ¿no? Que muchas veces, compramos así por comprar y le damos nomás sin saber que tiene alto contenido de sodio y puede traer alteraciones metabólicas en el equilibrio hidroelectrolítico, y debemos también tener en cuenta que el lactante pues no tiene un sistema exclusivo para una secreción de sodio renal. Es por eso que el sodio se va a controlar con una reabsorción tubular, pero de acuerdo a la filtración glomerular. Es por eso que el sodio es muy delicado en los lactantes, administrar, ¿no? En los lactantes. Claro, tal cual has dicho, no es necesario realmente agregarles ni sodio ni sacarosa, ¿no? El azúcar que nosotros conocemos comúnmente. A veces las mamás cometen ese error, ¿no? Recuerden que esa adaptación a la sacarosa que nosotros tenemos es un hábito que ha sido aprendido, en realidad no lo necesitamos, ¿no? Y ahora, para terminar esta parte, vamos a hacer una pregunta de lo que has expuesto a algunos de tus compañeros, ¿ya? A ver, Maldonado Visa, David. Maldonado Visa. Maldonado Visa, David no está. Ya.
Y Tolarico, Dina. Presente, doctora. Ujú. Dina, de lo que ha dicho tu compañero, ¿a partir de qué mes tienes que suplementar hierro al lactante y por qué? En sí vendría a ser, doctora, a partir del cuarto mes, porque Ujú. no aporta este hierro. Ok, muy bien, ¿no? Porque a partir de ese mes no va a faltar hierro en el lactante y eso también nos va a ayudar a prevenir lo que es la anemia, ¿no? Muy bien. Listo, continuemos. ¿Quién va a seguir exponiendo? Buenas tardes, doctora. Mi nombre Ujú. es Milucía Chambicea Portilla. Yo voy a continuar con nutrición en el infante de 1 a 3 años. Está en la misma diapositiva, doctora. Ya, muy bien, a ver. Listo, ¿se ve? Sí, doctora. Bueno, a manera de introducción voy a mencionar que los primeros años de vida representan una de las ventanas de oportunidad para que aprenda y acepte y adquiera el gusto por los alimentos naturales en niño. Es por eso que se debe de establecer patrones de alimentarios y saludables, ¿no? A lo largo de este plazo, ¿no? Y esto principalmente es para prevenir el inicio de problemas nutricionales. Entre ellos está la desnutrición, la obesidad y la anemia. En esta etapa vamos a ver que se va a dar el infante va a expresar sus deseos a través de acciones motoras, expresiones faciales y vocalizaciones. Esto quiere decir que a través de movimientos corporales, alejamientos del alimento, alejar la cabeza, cierra la boca, son señales antes de que recurra al llanto. Es por eso que se recomienda que los padres deben aprender a comunicarse a partir de sus diferentes conductas. También los alimentos que la familia ingiere y la forma en que lo hace va a influir mucho en los hábitos y gustos donde el niño se va a prolongar, ¿no? Durante todas las etapas. Es por eso que los padres deben de expandir su repertorio en la elección alimenticia. Siguiente diapositiva, doctora. Ahora, ¿cuáles son las necesidades nutricionales del infante? Bueno, sabemos que esto se va a asemejar más a la de un adulto después de su primer cumpleaños. Además, vemos que en los primeros años el crecimiento va a ser más lento que la lactancia. Y también, ¿no? De que las necesidades proporcionales de kilocalorías va a disminuir en comparación a la lactancia. Es por eso que el apetito del niño se va a ver reducida. Y se va a ver dos factores principales, ¿no? El desarrollo psicosocial, que, bueno, esta tablita está fundamentada, ¿no? Según la bibliografía, según a la teoría de Erik Erikson, donde este reinterpretó, ¿no? Las fases psicosexuales de Sigmund Freud. Aparte de eso, en el infante, como podemos ver, ¿qué se va a dar, no? Es fundamental en esta etapa donde se da el ejercicio del aprendizaje, la autonomía y de la autoexpresión para la superación de la vergüenza y la duda. Es por eso que todo niño de 2 años conoce la palabra no, y es por eso que los padres deben alientar, ¿no? A que elijan sus alternativas alimenticias, pero esto tiene un pero, ¿no? Que puede pasar que el infante aprenda a utilizar esto como rechazo de la comida como una forma de obtener su atención. Otro factor que se va a dar es el crecimiento y el desarrollo físico. Vemos que el crecimiento se va a desacelerar durante los años de la primera 1,8 a 2, que a los 2 años de edad la circunferencia de la cabeza va a alcanzar 2/3 su tamaño en el adulto, ¿no? Ahora, algo que debemos de resaltar en el desarrollo es los hitos resaltantes, ¿no? Entre ellos vemos de que el infante va a caminar erguido. Y esto se va a deber de que a los músculos van a crecer, los huesos se van a mineralizar más y va a desaparecer, ¿no? La grasita de bebé. Es por eso que el niño va a adquirir también ciertas habilidades motoras que le van a permitir cómo manejar, tragar y la forma de asegurar los alimentos, ¿no? Va a ser capaz de usar en algunos casos, ¿no? El uso de utensilios para comer con más pericia. También se va a dar de que la boca del infante
va a ser más sensible que la del adulto. Por eso se va a recomendar, ¿no?, de que debe de ingerir alimentos en temperatura tibia, ¿no? Ahora, vemos de que el infante va a presentar señales ya, señales de hambre y saciedad. Es por eso que acá combina, ¿no?, las frases de gestos que quiero eso o señala los alimentos en las señales de hambre, o también puede llevar a los padres a la cocina y señalar a la comida o bebida que quiere. Entre las señales de saciedad va a utilizar palabras, ¿no?, como acabo o ya no más, juega con la comida o la lanza cuando está ya lleno, ¿no? Es por eso que las necesidades de ingesta y nutrición se van a ver, ¿no?, según al gusto alimenticio y a la hora de comida. En el gusto alimenticio vemos que les va a gustar los alimentos que puedan sostenerse con la mano, que puedan aprender acerca de la textura al comerlo. Y ellos se caracterizan porque van a preferir comidas simples como guisados, que como bien sabemos es una mezcla, ¿no?, de varias ingredientes. Ahora, también pueden preferir ciertos alimentos, ¿no?, enormes, que se ve a nivel de la conducta de la familia, que pueden ser la pizza o el espagueti, pero esto tiene un pero, ¿no?, que los padres deben servir alimentos favoritos de cuando en cuando, y no de manera exclusiva, a fin de que se dé una oportunidad justa a los nuevos alimentos. Ahora, lo otro es la hora de la comida. Como bien sabemos, al infante se le debe de incorporar a la mesa familiar y disfrutar de la compañía. ¿Y esto por qué? Porque se da de que el infante está aprendiendo habilidades sociales, así como buenos hábitos nutricionales, por lo que las comidas van a representar, ¿no?, una expresión social y les va a gustar mucho la compañía. Ahora, se debe ajustar horarios regulares para tener una manera, mantener, ¿no?, la ingesta alimenticia. Además, tiene que consumir comidas regulares, también refrigerios saludables, que esto ayuden, ¿no?, a prevenir la fatiga y controlar su apetito. Vemos que el infante en 1 año de edad solo va a tener la capacidad de una taza, ¿no? Bueno, es lo que menciona la bibliografía, lo que va a obligar a que se pueda servir en porciones pequeñas. Esto quiere decir de que una porción es de una cuarta a quinta parte de la porción recomendada en un adulto. O también puede haber una regla, ¿no?, que es servir 1 cucharada de alimento por cada año cumplido. Siguiente diapositiva, doctora. Ahora, algo que debemos de resaltar es la introducción de alimentos nuevos. Después de la alimentación en papilla, de la lactancia, los padres van a sentirse complacidos en ofrecerle platillos de comida, ¿no?, más atractivos. Y esto también se caracteriza de que los alimentos con colores brillantes siempre son más atractivos. Y una de las características que se ve acá es que la masticación no está del todo desarrollada, ¿no? Por lo que no se le debe dar carnes duras o verduras muy fibrosas. Aquí también se van a introducir, ¿no?, los alimentos que no estaban recomendados en la alimentación complementaria, pero esto puede ser después del año. Y si no hay un antecedente familiar de alergia, esto puede ser como la leche de vaca no modificada, la clara de huevo, el trigo, las frutas cítricas, los mariscos, chocolates o mantequillas, ¿no? Pero este tiene un pero, ¿no?, de que no se debe de introducir, ¿no?, de manera inmediata, sino una vez por semana y en intervalos. Ahora, la ingesta diaria. Como vemos al costadito, vemos que la nutrición en el infante va a ser semejante a la del adulto, por lo que va a consumir 3 comidas al día y 2 refrigerios, y la cantidad va a depender, ¿no?, entre 7 a 10 cucharadas. Estas comidas deben de tener una proporción de fruta o verdura rica en vitamina C, una porción de alguna verdura amarilla de hojas verdes, también gramos de fibra equivalentes a la edad del niño y empezando, ¿no?, a partir de los 2 años de edad. También la cantidad de agua que se debe de ofrecer en el niño de 1 a 2 años, según la guía de MINSA, menciona que debe ser de 150 a 240 mililitros, que esto equivale, ¿no?, de 5 a 8 onzas. Ahora, ¿qué se recomienda? Principalmente deben de ser alimentos que deben estar picados muy finamente para eliminar, ¿no?, el peligro de atragantamiento. Tampoco no se debe de recomendar
se debe de dejar solo no se debe de dejar solo al infante mientras come, y tampoco se debe de evitar el uso de azúcar o sal en la preparación, así como el consumo de alimentos superprocesados. Y esto es debido a que los riñones maduran alrededor del año de edad, y el infante puede tolerar la sal en moderación, pero la preferencia por los alimentos salados y los que son dulces son de un gusto adquirido, ¿no? Mencionó. Siguiente diapositiva, doctora. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones nutricionales que se ven en esta edad? Principalmente vamos a ver la anemia por deficiencia de hierro. Y esto se ve de que los infantes se encuentran en un riesgo de anemia por deficiencia de hierro. Y algunos la mencionan que es la anemia de la leche. Y esto es sobre todo se ve, ¿no? Principalmente en familias de bajos ingresos. Y esto se ve asociado a la asocia con demoras conductuales y cognitivas, ¿no? Que producen, ¿no?, la anemia. Y aparte, se cree que beber leche, o bueno, esta es la causa, ¿no?, que sugiere, ¿no?, que beber leche es en exceso disminuye el apetito de alimentos ricos, por lo que se evitan, ¿no?, los cereales enriquecidos, carnes y algunas frutas y verduras. Es por eso que la ingesta de leche se debe de reducir, ¿no? Y se ve limitada entre 710 mililitros, que esto equivale a 24 onzas por día, para los niños entre 1 a 5 años de edad. Y en caso de los infantes, el jugo no debe de excederse entre 177 mililitros. Ahora, el tratamiento, como se mencionó, se debe de continuar, ¿no?, con la suplementación de hierro que se da, ¿no?, desde los 4 meses, y esto es a través de la administración de gotas o jarabes de sulfato ferroso o complejo polimaltoso férrico. Ahora, también se le debe de dar la ingesta de alimento fortificado en hierro o alimentos naturales ricos en hierro. Algo que debemos de resaltar es que las concentraciones normales en hemoglobina de 1 a 2 meses, esto se va a renovar, ¿no?, a la reserva de hierro que puede tomar entre 3 a 6 meses. Ahora, otra preocupación nutricional son las ingestas inadecuadas. Entre ellos podemos ver la desnutrición. Vemos de que la desnutrición va a perjudicar, ¿no?, el desarrollo cerebral, va a interferir en el aprendizaje, también la debilidad del sistema inmunológico, y va a aumentar, ¿no?, el riesgo de infecciones en muchos casos, y en los peores casos es provocar la muerte. Ahora, no es necesario un grado avanzado de desnutrición para sufrir las consecuencias graves. Es por eso que se dice, ¿no?, de que los niños, infantes de 1 a 2 años de edad van a representar un porcentaje muy alto de desnutrición crónica. Y esto se ve porque este grupo coincide con la edad en la que muchos bebés dejan de ser amamantados, lo que va a reflejar, ¿no?, la importancia de la lactancia materna en una buena nutrición durante la primera infancia. Ahora, otro factor se va a ver, la obesidad, ¿no?, y sobrepeso, ¿no? Como bien sabemos, no se recomienda agregar sal ni azúcares a la preparación de texturas y sabores. Tampoco se le recomienda los refrescos en polvos, jugos, néctares con azúcar, tampoco las gaseosas, bebidas gasificadas, en general cualquier bebida azucarada, ¿no?, o que contenga edulcorantes artificiales, y porque no lo necesita, no se le recomienda y no tiene ningún aporte de valor nutricional. Y lo único que puede causar es un mayor riesgo de padecer, ¿no?, sobrepeso y obesidad, también caries dentales y entre otros. Ahora, también se menciona que el consumo de sal temprano, a partir de los 6 meses de edad, puede modificar los patrones alimenticios, y como ya lo mencionó mi compañero, los riñones son inmaduros todavía para manejar la sobrecarga de sal. Ahora, algo que también se ve en esta etapa es que se debe de evitar, ¿no?, dar miel de abeja natural no procesada en menores de 2 años, ya que puede contraer esporas de Clostridium botulinum, lo cual esto va a estar sumado, ¿no?, a qué se debe, ¿no?, de que al déficit de ácido gástrico del niño. Y esto va a desarrollar, ¿no?, facilitar el desarrollo de botulismo.
Y esta es una causa, ¿no? Como bien sabemos, que ataca a los nervios del cuerpo. Muchas gracias, doctora. Con fin de mi exposición, doy paso a mi A compañera. ver, por favor, vuelve a repetir por qué razón no le damos miel a los niños menores de 2 años. Se debe de evitar la miel porque a lo que se menciona en la bibliografía, ya que el niño tiene un déficit de ácido gástrico y esto puede, ¿no?, contribuir, ¿no?, a que se pueda provocar, ¿no?, el botulismo, doctora. Sí, ¿se me escuchó? Bien, ¿se me logra escuchar, doctora, compañeros? Sí, sí te escucho. No son- Ya. Bien, entonces, continuando con la exposición. Ya no se te escucha. ¿A quién le corresponde la exposición? ¿Cari Mamani? ¿Sí? ¿Se me logra escuchar ahora? Sí, sí, ahora te escuchamos. Ya. Bien, A ver. ya. Entonces, como les decía, la nutrición en los niños de edad de 6 a 12 años, los niños de esta edad ya pueden consumir alimentos de la misma manera que los adultos. Entonces, es sumamente importante no restringir entonces los alimentos, o incluso algunos padres buscan alimentos específicos para niños, pero no es recomendable, ya que pueden comer lo mismo que ellos. Y pueden hacer esto porque el contenido energético que necesitan los niños es elevado, ya que están en constante movimiento, ¿no? Entonces ahí también pierden bastante energía. Otra cosa y otro error que se comete, los padres cometen, es que catalogan a los alimentos como buenos o malos. Muchos dicen, este alimento es malo, no debes comer, o este es bueno, este debes comer. Entonces, lo que hacen es sugestionar al niño, ¿no? Saber que ciertos alimentos son como que es malo, pero es rico, digamos, ¿no? Entonces, el niño, al prohibirle, le causa esa sensación de querer más. Entonces, muy posiblemente, si no hay la necesidad, si en un momento no está el padre vigilando, no le prohíbe, entonces lo que va a hacer es consumirlo y desproporcionadamente, ¿no? Es un problema, entonces debería evitarse también este tipo de catalogaciones hacia los alimentos, que no debes comer esto, que no debes comer este, etcétera. Ahora, como lo habló mi compañera Clara hace rato, eh, el personaje dividió, ¿no?, las etapas, bueno, el desarrollo de todo ser humano en 4 etapas, ¿no? Y Erickson decía de que una de las etapas es la etapa 4, y esta etapa 4 se conoce como la laboriosidad versus la inferioridad, ¿no? Esta etapa coincide exactamente con 6 a 12 años de edad. ¿Y en qué se basa esta etapa? Aquí el niño prácticamente lo que busca es la competencia en todas las habilidades que se puedan, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos escuchado a un niño decir, yo corro más rápido que tú, ya hacemos la competencia. O en algún momento siempre, ¿no? Las madres le dicen, a ver, mira, tu hermanito menor está comiendo más que tú, te vas a dejar ganar, y por no dejarse ganar, el niño comienza a comer más, ¿no? O comienza a comer comidas que antes no le gustaban. Este es por un lado. Y se apuntan, ¿no?, a todas las actividades.
Y aquí es donde, ¿por qué es importante esta parte? Porque nosotros podríamos aprovecharlo, podríamos educar a las madres para que lo aprovechen. Aquí, por ejemplo, la competencia de diversas habilidades, claro, ¿no? Retar con otras personas para que el niño pueda comer alimentos que posiblemente no le hayan gustado, no le hayan hecho acostumbrar en una edad temprana, ¿no? Entonces tiene que comer, no sé, hígado, etcétera, ¿no? Y para adquirir más hierro, que posiblemente no le guste. Pero por este mismo hecho de que va a estar en competencia, lo va a hacer. Y a la vez que van a querer hacer todo tipo de actividades, también se puede aprovechar, ya que podemos aprovechar esto al introducir al niño a la elaboración de las comidas, a la compra de los alimentos, a la preparación y a la limpieza. Y el niño lo va a hacer, el niño va a colaborar. ¿Y qué ocurre con esto? Que se va a sentir más identificado y va a aprovechar mejor la comida. Por otro lado, ese es el desarrollo psicosocial. Si nos vamos hacia el lado del crecimiento y desarrollo físico, vamos a ver que el promedio anual en el que crece este niño es aproximadamente de 3,18 kilogramos y va a crecer aproximadamente 6,35 centímetros por año. Ahora, como sabemos, hay que incentivar el ejercicio por distintas razones. Una de las razones es, claro, que el ejercicio va a controlar su peso, ya que va a quemar calorías y pues no habría problemas en alimentarlo, ¿no? Bien. Y también porque el ejercicio va a estimular hacia sus osteoblastos, lo que va a hacer que agarre una mayor talla, ¿no? Que se quiere. Ahora, ya que vamos a ayudarlo en el ejercicio, aquí también habría que enfocarlo hacia qué ejercicios va a realizar. Si bien es cierto, depende del gusto del niño, podría la madre inducirle aquellas actividades que le van a durar de por vida y aquellos en los que tenga más probabilidades de hacerse bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en literatura menciona actividades que son de otro país, pero aquí veríamos que aquí en el Perú se juega más fútbol, básquet, y sería bueno que se relacione también con esos deportes, ya que estaría más familiarizado y habría personas con las que pueda desenvolverse. Ahora, el crecimiento en esta etapa no es equilibrado y no se distribuye de una manera homogénea. Es por eso que la CDC recomienda utilizar las tablas, ¿no? Las tablas actualizadas de diciembre del año pasado sobre el índice de masa corporal, que si bien es cierto, recomienda algunos dicen de 2 a 20 años, otros dicen a partir de los 5 años. La CDC recomienda, ¿no? De los 12 a los 20 años, y pues aquí es donde ya sean los pediatras, etcétera, pueden calcular si está yendo en un percentil bueno, si es que está subiendo, está bajando, y dar las recomendaciones, ¿no? Darle a la madre las indicaciones de qué es lo que debe hacer para que se mantenga, ¿no? Siempre en ese rango estable de lo que se considera sano. En la siguiente diapositiva, doctora. Bien, entonces, ¿hay necesidades y preocupaciones nutricionales? Claro que sí. La pregunta es ahora, entonces, ¿qué debe comer? ¿Cuánto le va a comer? Que yo no sé qué hacerle comer y siempre va a haber esa duda. Entonces, la literatura menciona el cuadro de arriba, que prácticamente está dividido en número de porciones que se le puede dar ya sea un varón o a una niña, ¿no? Ahí están los granos, las verduras, las frutas, lácteos y la carne, sumamente importante. En el cuadrito inferior izquierdo es lo que recomienda prácticamente una revista española, que así es como debería dividirse el plato supuestamente ideal, ¿no? Un plato saludable, que es el 50% de verduras, un 25% de proteínas y otro 25% de cereales integrales, carbohidratos, ¿no? Y siempre recomiendan bastante agua y ejercicio físico. Ahora, en el cuadrito inferior derecho vamos a ver que esto es ya sacado del MINSA. El MINSA también recomienda, sí, en un plato de 21 centímetros de diámetro, medio plato de verduras, un cuarto de proteínas y un cuarto de cereales, ¿no? Es importante esta parte. Este es lo que se consideraría como un plato saludable. Ahora, patrones y conductas alimentarias. El niño, como ya se ha visto desde edades un poco más tempranas, no debe comer como nosotros, ¿no? 3 comidas al día nada más, en desayuno, almuerzo y cena. Incluso muchos de nosotros ni siquiera come o se salta alguna de las comidas. Debe comer 5 en realidad. Las que he mencionado y además 2 extra, ¿no? Entre comidas.
Ahora, el desayuno es sumamente importante y tiene que representar mínimo 1/3 de todo el valor de nutrientes de todas las comidas. Ahora, eh, el problema surge en donde es que ahora se ve, ¿no? Que la vida acelerada hace que las madres como que ya no tienen tiempo para cocinar, digamos, en las mañanas y ya le dan desayuno, o mejor dicho, le dan dinero para que se compre comida en la escuela. Y el problema es que las comidas que son compradas no siempre van a ser elaboradas como hechas por la propia madre, ¿no? Entonces no le van a dar el aporte de nutrientes que necesita. Ahora, se ha también mencionado en la literatura sobre las comidas, ¿no? El trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Sabemos que hay niñitos que tienen este trastorno, ¿no? De atención por hiperactividad, no pueden atender déficit de atención. Esto es por diferentes causas, ¿no? Ya sea hipoxia neonatal, etcétera. El punto es que son muy hiperactivos, se mueven mucho. Ahora, hay investigaciones que mencionaban que si se restringía ciertos alimentos, se podría evitar tanta hiperactividad de esos niños, ¿no? La literatura menciona que se sigue investigación y pues la investigación continuó y hasta el año pasado Feingold mencionaba que el 50% de pacientes que él había puesto a prueba respondían bien a la privación de condimentos artificiales, colorantes y salicilatos. Sin embargo, su investigación no pudo avanzar más porque los métodos que utilizaba eran cuestionables, ¿no? Porque ¿cómo vas a privar a un niño de ciertos alimentos? Porque los salicilatos no es que sean tampoco eh, sintéticos, sino que también se encuentran en las verduras, así que él prohibía ciertas verduras, etcétera, así que era un poco cuestionado. Pero más o menos él menciona que el 50% de pacientes sí presentaban mejoría con respecto a ese trastorno si se le prohibía estos alimentos. Hillman, también mencionando otro investigador, eh, él hizo una investigación más o menos que si en la comida principal, que es el almuerzo, los niños lo comían junto con los padres de familia, resultaba que aquellos niños que han comido junto con el padre de familia ya de forma periódica, agarraban ese hábito, ya ese hábito, ese buen hábito, y a futuro, a priori, no, a posteriori, lo que hacían era que estos estaban más familiarizados con comer frutas y verduras y comían eso y evitaban ya o comían en menos cantidad los alimentos fritos y carbonatados, lo que no sucedía con los niños que no comían con los padres, sino que comían así en diferentes lugares, ¿no? Y ellos sí, después de años, sí tenían bastante alimentación de comidas así al paso, fritos y carbonatados. El MINSA también recomienda bastante la comida sana, ¿no? Y evitar toda clase de comida que tengan los octógonos. Sabemos que los octógonos son signos de alerta, ¿no? De que este alimento contiene exceso de algo. Y pues el cuadrito de ahí es el del inferior derecho, es prácticamente el porcentaje que debe representar, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, entonces, aquí viene lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? de que el niño entre a la escuela, y es que va a interaccionar con otros niños, y aquí es donde el niño aprende experiencias, y lo aprende de sus compañeritos. Lo bueno sería que tenga compañeritos que estén bien educados y que también consuman alimentos de calidad. Lo malo sería lo contrario, ¿no? Que sus compañeros le induzcan a comprarse comida chatarra. Y lo feo sería que no haya una guía de una persona adulta que le puede indicar cuál es bueno y cuál es malo, cuál sí debería de consumir y cuál no. Ahora, otra investigación de un investigador Morris, que hizo una prueba, ¿no? Con diferentes estudiantes de diferentes escuelas, lo que hizo fue proyectos de jardinería. Él incentivó y hizo que participaran los niñitos para que ellos puedan plantar sus propios alimentos, ¿no? Sus propias hortalizas. ¿Qué consiguió con esto? Demostrar que aquellos niños que habían logrado plantar sus propias hortalizas consumían más vegetales después de tiempo que aquellos que no lo habían hecho. Entonces, quizá sea una práctica que se podría implementar en algún futuro.
Ahora, ¿pero qué hace el MINSA con respecto a esto? El MINSA también ha reaccionado, ¿no? En el 2012 ha sacado una resolución ministerial para que se implemente en las escuelas lo que son los kioscos saludables. Entonces, en esta resolución, el MINSA prácticamente recomendaba tres cosas, ¿no? Al final da por cuenta tres cosas. Aprobar una lista de alimentos recomendados para su expendio en kioscos. El MINSA da una lista específica de qué alimentos deberían de venderse. Ahora, también encargaba a las instituciones correspondientes establecer y desarrollar estrategias de articulación intersectorial. Recordemos que no solo es cuestión de salud, la alimentación saludable, sino también es cuestión de educación, bastante de educación, y charlas y consejerías a nivel multidisciplinario. Y tres, promovía también e implementaba los kioscos saludables en las instituciones educativas en marco de un convenio. El MINSA tiene un convenio con el MINEDU. Entonces, mediante este marco, el MINSA le decía al MINEDU, ¿no?, que tiene que poner los kioscos saludables. Y no solo eso, que tiene que calificarlos después de tiempo. Entonces, así es como nace esta iniciativa, ¿no?, de los kioscos y refrigerios saludables. Y el MINEDU lo que hace es implementar esto en las instituciones, y ahí es donde sacan, ¿no?, esto, y aún lo último que ha sacado el año pasado, creo, las guías de alimentación para la población peruana, que sigue incentivando lo que es la alimentación saludable. Otras definiciones que se dan en esta resolución ministerial es que los ingredientes que deben ser añadidos a los alimentos y deben ser considerados, por ejemplo, un alimento va a ser considerado como bajo en azúcar cuando tiene menor o igual a 5 gramos o una cucharita por cada 100 gramos de alimento sólido. Va a ser considerado bajo en sal cuando tiene un cuarto de cucharadita por cada 100 gramos. Y va a ser bajo en aceite cuando va a tener una cucharadita por cada 100 gramos. Ahora, en los alimentos preparados líquidos, va a ser considerado bajo en azúcar cuando tiene una cucharita y un cuarto de cucharita por cada 250 ml, es un vasito, ¿no? Entonces, lo que recomienda el MINEDU para principalmente evitar que se consuma sal y azúcar innecesariamente, porque no es necesario para nosotros. Ya vemos que el azúcar refinada no es necesario, al contrario, es malo, ¿no? El azúcar para energía la consumimos de azúcares ya no refinadas, ¿no?, sino complejas, de estructura molecular compleja. Y bien, hasta ahí sería la exposición. La siguiente diapositiva, doctora, es prácticamente sobre los alimentos. Ahí está la lista de alimentos que el MINEDU recomienda para que se puedan vender, ¿no?, en estos kioscos escolares. Y ya, pues si lo quieren leer, ahí está la lista específica de qué alimentos sí se pueden vender ahí y qué se debería vender. Eso sería para la exposición. Ok, muchas gracias, Johnny. Y como pregunta, ¿cuánto crece más o menos un niño en esta etapa de la vida por año? ¿Cuántos centímetros crece por año? Bueno, la bibliografía menciona como 6 centímetros, doctora. Más o menos, ¿no? Entre 5 a 6 centímetros, que esta es la etapa en la que más o menos se estabiliza esa parte del crecimiento, porque ella empieza de la pubertad y ya cambia un poco el ritmo de crecimiento, ¿no? Bien, Sí. vamos con la siguiente. ¿Quién continúa la Ya, exposición? doctora. Elvis, ¿sí? Ya, doctora. Ajá, sí, doctora. Bien. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a lo que vendría a ser la nutrición de lo que vendría a ser el adolescente. La adolescencia básicamente es un periodo comprendido entre lo que vendría a ser los 12 años y los 18 años. Esta es una etapa donde básicamente todos tenemos recuerdos bonitos, ¿no? Porque ¿quién no tiene buenos recuerdos en el cole? Pero es catalogada como la última etapa del periodo pediátrico. Básicamente esta es la etapa donde ya generalmente las mujeres ya tienen un desarrollo sexual casi completo, porque ya les aparece, ¿qué se llama? Los cambios corporales, ¿no? En el pecho, en las caderas, en fin. Bueno, hay una controversia también acerca de lo que es la variable en sí de las edades, ¿no? Porque muchos catalogan la adolescencia desde los 12 a los 18, pero esta puede empezar con una adolescencia temprana, como se dice, y una adolescencia tardía. La adolescencia temprana, por ejemplo, empieza
según la OMS, a los 10 años, y en las mujeres y en los 11 años en los varones, a lo que se conoce, como dije, la preadolescencia o adolescencia temprana. También tenemos lo que vendría a ser la adolescencia propiamente dicha, que es de los 12 a los 14 años, y la adolescencia tardía, que es considerada desde los 18 a 20 años. Aunque, como dije, los parámetros son variables, ya que la OMS, por ejemplo, lo considera solamente hasta los 19, ¿no? Lo único innegable es que en esta etapa hay múltiples cambios, y como dije, principalmente físicos. Acá, por ejemplo, se da un crecimiento acelerado o lo que vendría a ser el estirón, ¿no? El famoso estirón, que muchas veces nos dicen, oye, te has estirado, y ya. Resaltamos que en esta etapa ya se inicia, por ejemplo, lo que vendría a ser la madurez sexual, como dije, de los órganos reproductivos, tanto de los ovarios en la mujer y de los testículos en el hombre, ¿no? Con la liberación básicamente de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Que es estimulada desde el hipotálamo. En acá tenemos una imagen donde básicamente nos explica eso, ¿no? Que hay una estimulación de la GnRH que va a dar posteriormente una liberación de LH y FSH, las hormonas que actúan a nivel del ovario y a nivel de los testículos. A nivel del ovario, estrógenos y progesterona; a nivel de los testículos, lo que vendría a ser la espermatogénesis. Básicamente, ¿qué tenemos que recordar? En esta etapa se va a dar las 4 etapas que caracterizan a la adolescencia: la adrenarquia, la telarquia, la pubarquia y también lo que vendría a ser la menarquia. Algo importante para nosotros en lo que vendría a ser esta cátedra de nutrición es que va a haber una modificación de lo que vendría a ser los porcentajes de grasa y de músculo, tanto en el varón y en la mujer, ¿no? Y vamos a ver que hay muchos cambios emocionales o socioemocionales a nivel de esta etapa. Siguiente diapositiva, doctora. Bueno, como dijimos, hay un cambio considerable, un aumento en lo que vendría a ser la estatura. Y lo que nos interesa básicamente es que va a haber una ganancia y redistribución de la masa grasa y de la que es libre de grasa, ¿no? O sea, el músculo. Sobre todo, las mujeres, como dije, van a ganar más masa grasa. ¿Por qué? Porque la grasa va a estar acumulada en lo que vendría a ser las caderas, en los pechos en sí, y los varones generalmente, esto por genética, van a tener que ganar más masa muscular en este caso. Como aparece en el cuadro naranja, ahí, por ejemplo, nos dice que el aumento de peso en ambos es como que más o menos proporcional, porque ahí dice que el aumento en la mujer es 8.3 kilogramos al año, más o menos, y en el varón es 9 kilogramos. Pero en lo que vendría a ser la masa grasa, esta se diferencia, como dije. En la mujer es más que en el varón, y es aproximadamente a 10% más, a 15%. De esto depende, ¿no? De la alimentación. Bueno, lo importante también es hablar del dismorfismo sexual, ¿no? Que hace referencia a básicamente las diferencias del aspecto físico que tienen tanto el varón como la mujer, en el tamaño y en la forma sobre todo. Por ejemplo, como dije, las mujeres tienden más a ganar grasa, y esta grasa, como dije, ya se acumula ya sea en los glúteos, en las caderas, en los pechos, y los varones generalmente tienden a ganar más masa muscular, ¿no? Ya no son flequitos, generalmente ya son un poquito más agarraditos. Y respecto a los cambios en el desarrollo, básicamente hablamos de cambios psicosociales, básicamente en la relación interpersonal. Como dijo mi compañero, ya en el colegio obviamente ya tiendes a formar amistades, ya eres más social, tratas de alejarte un poco de la familia, estar más con los amigos. En fin, hay cambios también alimenticios
porque no solamente ya almuerzas o estás o comes con la familia, ¿no? Ya simplemente a veces te vas con tus amigos a comer algo, generalmente entre compañeros de colegio siempre van por ahí, ¿no? Por una salchipapa, una gaseosa, etcétera. Y también ya hay cambios en el sueño, ¿no? Porque acá ya los niños o los adolescentes ya tienden, por ejemplo, a tirarse las desveladas o amanecidas. Esto influenciado, por ejemplo, por los videojuegos, ¿no? Y también hay cambios en la actividad física. Ah, es importante que en esta etapa, por ejemplo, los adolescentes tiendan a mejorar o a tener más actividad física. ¿Por qué? Porque de esta manera van a desarrollar un buen aparato locomotor, se podría decir, y también van a desarrollar un buen sistema cardiovascular. Y como dijo mi compañero, también nos ayuda para mantener el peso corporal, o sea, estable, ¿no? Que sea saludable, ¿no? O sea, que no aumente exageradamente, ¿no? Y también nos podría ayudar, ¿por qué no?, para la recreación, porque de esta manera liberamos un poco la ansiedad o la depresión en otros casos que pueden tener muchos adolescentes. Siguiente diapositiva. Ya. Y bueno, ah, ¿cómo medimos o cómo hacemos una evaluación nutricional en el adolescente o también la podemos hacer en personas ya más jóvenes? Bueno, en el adolescente básicamente se hace una evaluación clínica nutricional, una evaluación antropométrica y una evaluación bioquímica. Estas tres van como que complementadas unas con otras, ¿no? Primero vamos a conocer lo que vendría a ser la evaluación clínica, donde nosotros vamos a hacer la historia dietética del adolescente. Vamos a conocer, por ejemplo, qué consume, qué alimentos generalmente están dentro de su nutrición, qué factores psicosociales tiene, por ejemplo, puede ser que sea vegano o que tenga alguna religión que le impida comer ciertos alimentos. Por ejemplo, también podemos hacer una historia clínica nutricional donde vamos a ver los antecedentes, ¿no? En ahí le puse en siglas. Primero, por ejemplo, ahí vemos los antecedentes familiares, ¿no? Por ejemplo, si ya tenía un antecedente de que su papá es diabético o no, o si su papá es obeso o no es obeso. En sí, todos los antecedentes patológicos y no patológicos. Y también vamos a ver el padecimiento actual, ¿no? Y qué es lo que se puede observar a través de una exploración física, ya sea analizando, por ejemplo, las uñas, el cabello, los ojos, inclusive las encías, ¿no? Para ver si tiene o no lo que está de moda ahora, que es la anemia, ¿no? Si hay deficiencias en sí visibles. Y todo lo que, por ejemplo, estamos sospechando, digamos, de que tiene anemia en este caso, obviamente para comprobar esto tenemos que hacer una evaluación bioquímica y de esta manera confirmamos la deficiencia, ¿no? Y lo que es la evaluación antropométrica, básicamente se utiliza para ver el índice de masa corporal, para catalogar, ¿no? Si está normal, en sobrepeso o está obeso, ¿no? También los índices que generalmente se utilizan es el índice de la circunferencia de cintura, también dijeron de este índice de cintura talla, creo que era, y lo que es la composición corporal. Básicamente, como dije, es ver cuál es el porcentaje de grasa que presenta, ¿no? Y para esto hay aparatos especiales, ¿no? Y como dije, la evaluación bioquímica es más para descartar problemas visibles, ¿no? Por ejemplo, si está obeso, obviamente voy a pedir que se haga un perfil lipídico, ¿no? O ver el hemograma. Inclusive se puede pedir lo que vendría a ser los exámenes de orina para ver si ya tiene problemas a nivel renal, etcétera. Pero principalmente se dice que es para problemas metabólicos. Ya, creo que sería todo eso. Y ahora para medir la antropometría, que es uno de los parámetros de la evaluación nutricional, básicamente dentro de ello podemos destacar, por ejemplo, lo que es
circunferencia de cintura, ¿no? También el peso, la talla, los pliegues cutáneos. ¿Y cuáles son los instrumentos que necesitamos? Básicamente es ahí utilizamos el plicómetro, la cinta métrica, el tallímetro, la balanza que no la puse ahí. También se utiliza este aparatito que parece un mando, que básicamente nos sirve para medir el porcentaje de grasa en el cuerpo. No me acuerdo su nombre. Ya. Y algo sumamente importante es resaltar o es acerca de la medición de de la circunferencia de la cintura, ¿no? Ya que básicamente por esta medición podemos determinar si hay un tipo de obesidad. Ah, porque, como sabemos, la mitad de las kilocalorías o todo lo que no se utiliza, obviamente se almacena, ¿no? En forma de grasa y generalmente la distribución más anormal se hace a nivel del estómago, ¿no? Principalmente esto en los varones. Este valor básicamente nos va a predecir, como dice ahí, directamente relacionado con el riesgo de presentar complicaciones, tanto cardiovasculares y también problemas metabólicos. Lo importante es, por ejemplo, saber a qué nivel debemos tomar, ¿no? Esta debe ser debajo del borde costal, por encima de lo que vendría a ser el ombligo. Es la medición adecuada, ¿no? Y siguiente diapositiva, doctora. Esta va a ser importante, por ejemplo, para ver en estas tablas, ¿no? Estas tablas que nos proporciona el Ministerio de Salud. Acá podemos observar, por ejemplo, las edades y la valoración en percentiles. Lo importante acá, por ejemplo, es saber que mayor al percentil 75 ya nos dice que el paciente podría tener un alto riesgo a padecer enfermedades, tanto cardiovasculares como metabólicas. Pero mayor al 90 ya es muy alto riesgo, ¿no? Es que este paciente sí o sí en el futuro va a padecer un problema cardiovascular o metabólico. Y simplemente para eso es esas tablas. Siguiente otra. Ahora pasemos a hablar sobre las necesidades nutricionales que tiene tanto los varones y las mujeres en esta etapa de la vida. Bueno, aquí se muestran requerimientos en kilocalorías y en calorías, ¿no? Según la edad. Esto básicamente por día que debería tener mínimamente o debería ganar mínimamente lo que son los adolescentes. Pero también mucho depende de las actividades que pueda realizar, ¿no? Pero básicamente este es el promedio que se tiene. Si se dan cuenta, en acá vemos que las mujeres en esta etapa se dice que deberían comer menos que los hombres y sus requerimientos calóricos varían. Por ejemplo, en la edad de 10 a 12 años es una diferencia de 200 kilocalorías, en la edad de 13 a 15, 470 y así, ¿no? O sea, se dice, hay un mayor gasto energético en los varones que en las mujeres. ¿Y esto por qué? Básicamente por el músculo, ¿no? Como dijimos, los varones tienden a tener más músculo y los músculos básicamente tienen más mitocondrias y estas como que aceleran el proceso metabólico, ¿no? Y es por eso. Y a ver qué más. Bueno, en acá puse algunos famosos alimentos que suelen consumir, ¿no?, los adolescentes, que básicamente ahí nos indican que las pequeñas porciones, por ejemplo, de lo que son doritos, chisitos en sí, reemplazan a lo que vendría a ser alimentos sanos, como son la manzana, la uva y así. Siguiente, Ujú. doctora. Ya. Y respecto a los micronutrientes, de igual forma, ¿no? Como la proteína, calcio, hierro, la vitamina A y el zinc, otra vez, los micronutrientes que generalmente son en mayor proporción, las presentamos en lo que vendría a ser los varones y en menor cantidad en las mujeres. Y ya expliqué el por qué, ¿no? Porque el músculo presenta más mitocondrias y
por un proceso de transformación de energía, se podría decir, como que el metabolismo se hace más acelerado. Ya, simplemente eso. Ya. Ujú. Siguiente, doctora. Ya, respecto a la alimentación, los objetivos están simplemente garantizar la exigencia calórica que presenta el adolescente para así lograr una ganancia adecuada de talla y peso, ¿no? Pero como dijimos, básicamente la alimentación ya no solo depende del cómo es la alimentación en el hogar, sino que también ya depende del entorno interpersonal que pueden tener con otros adolescentes, ¿no? Ah, y como dije, ya a esa etapa creo que es la más vulnerable y podemos, ¿no? Podemos ir a experimentar cosas. Como dijo mi compañero, mientras más te prohíben una cosa, más quieres hacerlo o más son tus ganas de consumir ciertos alimentos, ciertas bebidas en sí. Siguiente, doctora. Ya. Y para ver el nivel de nutrición, básicamente hay diferentes tests que se pueden utilizar en sí. Uno de los tests que generalmente, o lo he visto importante porque resalta muchas cosas o tiene muchos elementos importantes para mí, es el test de CRES Plus, que básicamente nos da la historia dietética, ¿no? Del adolescente, porque ahí nos pregunta cuestionamientos como el saber qué desayuna, qué consume, si ha comido frutas o no, pescado, golosina, inclusive si ya ha ingerido bebidas alcohólicas. Y como sabemos en nuestro medio, cada vez a más corta edad ya están ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces, como que por eso este test me parece interesante, ¿no? Y los resultados importantes. Menor a 3 o igual a 3 nos va a dar un bajo nivel nutricional, de 4 a 7 un nivel promedio, y mayor o igual a 8 nos puede indicar un alto nivel nutricional. Básicamente es eso nomás. Es este. Ujú. Siguiente, doctora. Una de las complicaciones que más se da en esta etapa son los trastornos de la conducta alimentaria. Como dice ahí, es la etapa más vulnerable, donde podemos entrar en un conflicto psicológico, se podría decir, por ejemplo, reprochándonos sobre la apariencia física, ¿no? En esta etapa es donde el valor de la apariencia física es sumamente importante. Al menos es más representada, lo que yo he visto es en las mujeres que en los varones, porque en este periodo de ir a las rotaciones he visto que varias chicas vienen por problemas como la anorexia, otros que vienen por problemas de bulimia, que es más psicológico, ¿no? Entonces se tiene que tener en cuenta algunos signos de alarma que son importantes para sospechar de un trastorno alimentario, como por ejemplo que se queja constantemente sobre el peso o el tamaño corporal que tiene, ah, toma frecuentemente las medidas corporales, comparación frecuente de sí mismo con figuras ideales, ¿no? Para ella que aparecen en la televisión, etcétera, ausencia de lo que vendría a ser la menorrea secundaria o la pubertad, que no haya buen desarrollo, por ejemplo, en el caso de las chicas que se reprochan un poco tal vez, es el desarrollo de las mamas, ¿no? Bueno, también el sentimiento de burla por sus semejantes, ¿no? Por los pares, ya que ahora el bullying es frecuente, ¿no? Y se ve con más frecuencia en el colegio. Y también los cambios frecuentes en la forma de comer, porque, o sea, nuestra alimentación no es constante, ¿no? Siempre tenemos como que algunos gustitos, ¿no? Como que las golosinas, generalmente los adolescentes, ya pues, la comida chatarra, ¿no? A pesar de que hoy en día existen los octágonos, siempre son lo que más consumen, ¿no? Y finalmente el adelgazamiento desmesurado. Ya. Algunos, ahora en el diagnóstico, ¿no? Básicamente el diagnóstico se hace tanto por indicadores antropométricos, clínicos y bioquímicos. Como dije,
O como nos dicen, por ejemplo, para cualquier enfermedad, lo principal es la clínica, ¿no? Entonces, empezamos siempre por ahí, por los datos antropométricos, clínicos, y finalmente para comprobar los bioquímicos. Ya, creo que es eso, doctora. Solo eso. Y finalmente acá tenemos un pequeño abordaje nutricional, que básicamente es el tratamiento, ¿no? Que nosotros podemos hacer hablando de la nutrición. Simplemente recomendarle hacer más actividad física, porque no basta con la actividad que realizan en el colegio, ¿no? Siempre se tiene que aumentar un poco más a esa actividad. También un cambio en el estilo de vida familiar, porque todo empieza desde la familia, evitar alimentos procesados. Esto es muy complicado, porque ¿cómo le vas a decir a un adolescente que no consuma ciertos alimentos, ¿no? Es como que muy complicado y, o sea, como que si viene a tu consulta y tú le dices, ya no vas a comer, como que lo espantas, ¿no? En vez de ayudarlo. Entonces, pero en lo posible se tendría que hacer eso. Y finalmente, basados en requerimientos energéticos. O sea, tenemos que calcular cuál es la actividad que realiza el adolescente y en base a eso recomendarle, ¿no? Ciertas dietas, ciertos alimentos que puede consumir, en fin. Y sobre todo, obviamente, es en las mujeres, ¿no? Porque las mujeres en esta etapa, como apareció en los cuadros, necesitan un menor aporte de calorías y nutrientes. Y básicamente es eso, doctora. Y finalmente recalcar tal vez el platito del buen comer, que todo lo verde sin medida o desmesuradamente, lo amarillo con cierta cautela y lo rojo. Eso mismo. Ya, listo. A ver, tu cámara no estaba prendida, Sí está aprendida, doctora. ¿sí? Sí, doctora. Mm. No sé si yo solamente con el problema. ¿Los demás ven su cámara prendida? A ratos, doctora. De repente es problema de tu internet, ¿ya? Pero a ver, entonces, Elvis, más o menos, ¿cuántas kilocalorías necesita un adolescente por kilo de peso? Como dije, doctora, depende de la edad. O Ujú. sea, depende mucho de la edad en la que esté. Por ejemplo, hablando de 16 a 17 años, que son la edad más promedio, es 45 a 50 kilocalorías. Claro, aproximadamente, ¿no? Ahora que vamos a Ujú. hablar de adultos, se van a dar cuenta que los adolescentes tienen que comer un poco más y también durante su etapa de crecimiento tienen que consumir también mayor cantidad de proteínas, ¿no? Bien, muy bien, muchas gracias al grupo. Ha estado buena la exposición. El único detalle es que se han pasado de tiempo. Ujú. Ya recuerdan que los seminarios máximos pueden durar 1 hora. Cuenta por los problemas técnicos que hemos tenido. No sé si tendrán alguna pregunta para los expositores. Mm, Vidal Flores, ¿sí? Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. Yo quería preguntarles, bueno, acerca sobre todo de, bueno, muchos padres, ¿no? No sé si recomiendan o compran a sus hijos suplementos, tanto vitamínicos, entonces quería preguntarle cuál sería la recomendación, ¿no? De esto. Si se recomiendan o no. Ok. ¿Cuál de los 4 va a responder la pregunta? Bueno, doctora, Sí, Elvis. Ujú, bueno, yo voy a dar un aporte, ¿no? A ver, no sé ujú. si es el 100% correcto, pero generalmente en esta época o en esta etapa, o sea, generalmente no se recomienda dar vitaminas. Ujú. ¿Por qué? Porque generalmente todos los nutrientes que necesitamos, básicamente las podemos simplemente tener a partir de los alimentos. O sea, el omega, a lo menos los ácidos grasos esenciales, o sea, la podemos conseguir a través de alimentos naturales. Y las vitaminas, o sea, no solamente tienen, ¿no?, un componente, sino que tienen varios componentes. Y como que muchos componentes no son muy saludables, o sea, en exceso como que te hacen daño, ¿no? Mm,
Ujú, Básicamente ya. eso sería. Muy bien. Sí, como han estado escuchando de repente en las noticias, el problema con algunos suplementos nutricionales que están hechos para lactantes y para niños es que muchos tienen exceso de azúcares, ¿ya? Desgraciadamente la legislación no es muy clara con respecto a eso y actualmente hasta quieren quitarle los octógonos. Entonces, este tipo de suplementos nutricionales solamente se deben dar en pacientes que de repente tienen algún tipo de problema alimentario, intolerancia, desnutrición, algo de eso, ¿no? Si ustedes le dan a un paciente que está nutrido adecuadamente, que tiene una alimentación balanceada, más que mejorar eso, van a hacer los que tengan sobrepeso o que tengan obesidad. ¿Ah? Marco Meneses, ¿sí? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su Ah, pregunta? quería preguntar acerca de los desórdenes alimenticios. Es decir, ¿los desórdenes alimenticios podrían ser heredados genéticamente para la descendencia que pueda tener una persona? Por ejemplo, un obeso mórbido, en caso de tener un hijo o una hija, ¿hay Ujú, más inclinación a que ésta pueda padecer de obesidad mórbida en el futuro? ujú. Ok, muchas gracias por la pregunta. ¿Quién va a responder? Ujú. ¿Johnny? Ya, sí, bien. De hecho, sí, ¿no? Está en muchos libros, ya hemos leído en pediatría, en gineco, que sí es factor predisponente, ¿no? Si tiene padres obesos, muy probablemente el hijo también sea obeso. Entonces, la respuesta Mm, es sí. ya, claro. Recuerden que aquí tiene que ver mucho la epigenética, ¿no? Las generaciones anteriores lo que nos heredan a nosotros son alteraciones en la producción de nuestras proteínas, y eso es algo que lo vamos heredando. Entonces, puede ser que hayamos tenido mamá, papás diabéticos u obesos, y nosotros vamos a nacer con esa predisposición debido a ello, ¿no? Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?